grabando. Para la YouTube estamos grabando, gente. Hola, ¿qué tal estáis? Y esto yo lo hacía con qué le hice, con la de PlayStation 5 me va. Ahí arriba a la izquierda estoy bien. La pregunta es, porque es que si no me acuerdo ni cómo grababa, tío, esta mierda. Dejarme ver a ver si tengo algún vídeo de esta vaina. Por ejemplo aquí. Me ponía ahí arriba, ¿no? Vale, ahí estoy bien. Lo que pasa es que siempre tengo que reiniciar la del gato para que, mira. Tengo que hacer desactivar y activar. Y entonces ya salta. No sé por qué hace eso, pero es lo que hay. Gente, un poco de Metal Gear 2. Me molesta más el cable, tío, que todas las putas cosas del mundo, tío. Es como súper molesto los cables con los mandos con cables, no los mandos con los cables con mandos. Sí, es Loto, ¿no? Venga, dale. Voy a subir el volumen del juego, ¿no? Sí, quiero cargar. Vale, pues... ¿Dónde lo habíamos dejado? No me acuerdo, tío. Ah, nos vino a ver el ninja, ¿no? Noto esto como muy en rojo, tío. Voy a bajarlo un poco. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vale, voy a dejarlo así. Yo creo que por ahí me tendréis que escuchar bien. El problema es cuando me pongo aquí. Pero aquí me deberéis oír bien. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, ya igual me lo cuentan algo, ¿no? Raiden, your grip has gotten stronger. Guess your hard work has paid off. Jack, you're great. What? De nada. Me voy a llamar a Pliskin. Pliskin, do you read me? What's up, Raiden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Yeah. Do you know anything about this? No. Can you trust that costumed freak? I don't know. But the colonel told me to follow the guy's instructions. Hay que ir al And centro, like vale, a vale. good soldier, you'll do it, right? I'll let you in on a little secret, kid. The ninja that was publicized in the Shadow Moses incident no longer exists. The guy you met has no connection whatsoever with the incident. And how do you know that? Because I do. Huh? Just be Porque lo vi careful who morir, you chaval. trust, okay? Porque lo vi morir yo mismo. Yo mismo lo maté. Pues, me está violando el calzoncillo, tío. Así le damos una buena caña hoy, tío, esto. Vale, vamos para allá. Entonces tenemos que ir hacia el centro. ¿Está petado de gente esto o qué? Aquí mate gente, ¿no? Vale, podemos ir por este de aquí. Están muertos, ¿no? Estos. Tengo pocas balas, ¿eh? Vamos a ponernos la de mimir. Vale, están dormidos, no están muertos. Pero primero tengo que ir hacia abajo, vale. Primero vamos por aquí. Y luego en la conexión nos vamos ya hacia el lateral, ¿no? Vale, ahí está el hijo de puta de arriba y para encima. Aquí hay minas. Vale, pero tenemos que pasar antes de que este hijo de puta nos vea. Qué bien. Una AK. Hostia, necesito un AK. El AK la tengo que conseguir en este, tío. En el warehouse. Hay otro ahí, me cago en su puta madre, no me veo de milagro, tío. Joder, soy imbécil, tío. ¿Por qué no le doy?
Voy a suicidarme. ¿Por qué no le doy, tío? El AK-47 se consigue con una tarjeta nueva que me dieron en el warehouse. Vale, vamos a dejar de hacer el idiota. Pues vamos a ir aquí de frente. Un segundo. Necesitaba yo también un rifle francotirador, tío, por matar a algún hijo de puta de estos, ¿eh? No me da, ¿no? Vale. Por aquí tiene que haber esa mierda. Una de estas. Me cago en Dios, tío. Me tengo que ponerme la tarjeta. Además que es de nivel 2 la que tengo, tío. Soy imbécil. Aquí. C4. Vale, lo voy a sobar a este hijo de puta. Voy a guardarme un rato, ¿eh? Pero no, si lo ven dormir no dice nada, ¿no? No salta alarma ni pollas. Simplemente dice que haces atontado. Una Claymore. Vale. Dios, dije, no le di a eso. Y es tú. Hostia, ¿no hay un AK-47 aquí, tío? ¿En serio? ¿Por qué juraría yo que aquí tenía que haber algo? Ok, masacre. Cuidado. Cuidado. ¿Con este arma puedo romper esto? Esto lo oyen, tío. Sí que lo oyen. Buah. Es un canteo, tío. ¿Y si los duermo todos? Tengo que pensar qué hacer, tío. No puedo disparar la norma porque es un canteo, tío. Voy a tener que matarlo. Los duermo todos y luego les pego un tiro en la nuca y a tomar por culo. Pero es buena idea. Y si no eso, no puedo disparar ese arma. Me puedo intentar no tocar los explosivos también, que no era mala idea. Para abajo no vayas. Voy a intentar no tocar los explosivos y ya estaría. Uno fuera. Vale, ese nada, no se queda tiro. No cogí las C4 del otro lado, pero bueno. Hay un extintor aquí. Es un M4. No me vale. O sea que el AK-47 no se consigue aquí. Igual sí que tiene que ir para el centro y ya está. Pero bueno.
Esto sigue sobando, así que bien. Así que va a subir uno de estos hijos de puta ahora. Dejar estas C4. Creo que lo va a despertar. ¿Dónde va a tirar? Tira para el otro lado, tira para la izquierda, cabrón. Eso es. Vale, pues... Bueno, tenemos un M4. Pero no nos sirve. Cafetón al trago. Vale, no nos sirve. Pues el AK-47 solo podremos conseguir aquí dentro. Estos hijos de puta. ¿No ves? Ahí dan balas con la AK-47, pero... Yo no vi un AK-47 por aquí. Pero joder. ¿Qué me vio, tío? ¿La cámara? ¿Qué me vio? Ese es el truco, ¿no? Para que no salte la alarma. No sé, ¿qué me vio, tío? You, over there. What happened to your... Vale, es una puta locura entre aquí, ¿no? I need... Hay que saber si hay una AK-47 por aquí. ¿Dónde está el puto AK-47? Buah, el tiro que me pegó el chaval. ¿Está el AK-47, tío? Lo tengo que llamar. Para un telefonazo. ¿A dónde saca yo un puto AK-47? ¿Estará en el piso de abajo? Yo soy gilipollas. El warehouse voy a mirar, por no haber mirado en el piso de abajo. Jack, what's going on? Joder, ahora no se puede volver, tío. Jack? Jack! Qué bien. Supongo que así pasaré, ¿no? No me jodas. Que hay otro por ahí. Bueno, se me lo acabo de pasar por el forro de los cojones. Vamos a ir al piso de abajo y si no... No sé dónde hay coño y un AK-47, colega. El disfraceo. Ir para abajo entonces. Uf, me ha pegado un tiro al aire. I got you. Send reinforcements.
Milagro, ¿eh? ¿Cómo está aquí? M4. AK-47, aquí está. Vale. Que sí, que tengo AK-47, campeón. Vale, van a venir varios. Fenómeno, este sitio. Aquí no me ven ni Dios. Aquí no me ven ni Dios. The situation is normal. All clear. No sign of the missing man. Everything else is normal. ¿Qué hombre? No he visto ningún hombre. Vale, se piran, ¿no? Creo que se piran. Tenemos el AK-47 y tenemos el traje. Ahora ya deberíamos de poder ir para allá. Ahí está el AK-47, vale. Cuidado. What's that? ¿Hacemos el lío? Esos son, ¿eh? Las parecitas de los cojones. El sigilo es mi pasión. Vale. Pasar rápido por aquí. Vuelven a venir los putos mierdas esos de los cojones. Me tengo que volver a hacer esto. Uf. Qué bien, ¿eh? Espero que no vengan más drones de esos. Pues se oyen, ¿eh? Se están oyendo. Yo lo estoy oyendo. ¿No veis? Ahí. A ver, ¿no? Pero si hago esto y hago esto, me ponemos los huevos, ¿no? Aunque está la alarma activa ahora. Es un poco estafa eso, ¿no? Esa gente... ¿Quién es la que sale en los bits? Pasamos por aquí para coger el radar. Como que estoy buscando algo. Oh no. ¿Cómo le has dado con esa mierda, tío? Está guapo, tío, pero... Coger las portadas que más me gustan. Y no quiero joderlas. Tenemos mapa. Buscar al presidente de los Estados Unidos ahora. Ya no podemos pasar. Vale, aquí hay el típico ascensor, ¿no? Vale, por aquí es por donde no podía pasar si no lleva el traje. Ahora necesito lo de la retina, ¿no? De un pavo, o sea, tengo que hacerle el lío a uno.
Son igual que los del Metal Gear 1, tío. Vale, eso es lo que tengo que hacer ahora. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Supongo que durmiendo uno y poniéndole ahí está, ¿no? Vale, mapa. Un poco de ración. Eso es lo de que tengo que hacer ahí. Vale, aquí veo como un comedor, ¿verdad? No sé quién es esa gente. ¿Qué será? ¿La mujer de alguno de los desarrolladores o algo así? Raro, ¿ves? ¿Los dos se van a quedar aquí? No te creo, tío. It's the enemy. I need help. A callar. Me van a ver aquí, ¿no? Va a ser muchísimo cantazo, ¿qué? Clear. Dijo que bien, que clear. Vale, eso no me acordaba que si te... Que si te chocas con ellos, tío... Si haces esto, te bien. Soy bastante malo al sigilo, ¿eh? Estoy pensando de colgar esto. Pero sin plafón ni nada. Colgarlo directamente en la pared como no sé qué. Igual no es la mala idea del todo. Vale, eso está, ¿no? No, por favor. Vale, no chocase con la gente. Es que el problema es que no los veo, ¿eh? No es culpa mía. A ver si sale uno de estos de aquí. Le hago el lío así. Y cuando eso, cojo la pistola y le pego un tiro por la nuca. Hago que pase por aquí. Me hago como el tonto. Me lo choques con... Me cago en Dios. Vale, y ahora le hago... Ahí está. ¿Por qué no lo cojo? Sí que sí. Me están llamando para decirme lo que estoy haciendo. Ahí. Lo que decir. No lo pongo. Right. The retinal scanner does not work on anything but living and open Tienes ojos eyes. abiertos. Don't knock the man out either. Be careful. El micro mío siempre lo bloquean, tío. No sé qué cojones hacen. Vale, o sea, tiene que estar despierta. Y que la hago lío por la espalda, tío. Si se despierta, ¿no?
Vale, con una rayita nomás. Dame el longis. ¿Y cómo le hago? ¿El freeze por detrás, por la espalda o qué? You're on B1 of the Shell 1 core now. Aims... Sí, pero ¿cómo? Raiden, if you need to get past the bio... Vale, sí, simplemente agarrándolo, ¿no? No, mierda. Pensé que durmiendo lo valía. Voy a abrirle el ojo, también me cago en Dios. ¿Y ahora para dónde va a tirar? Ahí. Buena, buena, buena. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. La puta es que no me funciona el micro ahora. Un segundo, claro. ¿Y si me vienen a picar ahora qué? Con su puta madre. Es que se queda pillado y la gente lo deja ahí tirado. Igual tengo que ir a bajar a arreglarlo. El móvil lo tengo, pero bueno. Y uno de estos sabe dónde está el presidente, ¿no? Espera. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Ah, que tengo que volver ahora, para encima. Un segundo, gente. Es que me preocupo lo del micro. Mierda. ¡Ah! Dios, qué puta estática me dio. Vengo ahora, un segundín, gente.
Qué bien, no funcionan los micros. Está como pitando todo el rato. Esto es ya me pueden estar llamando, que supongo que me llamen al teléfono. No sé. Es el repartidor que me llama al teléfono. O sea, que tengo que ir al sótano, entonces. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. ¿Para qué me mandes subir aquí? Tengo que ir al B2. Pues vaya gilipollez haber entrado ahí. Pues espero que me llamen por teléfono. A repartir. Aunque me parece tarde ya. Si no reparto tanto tiempo. Dice el lío, ¿eh? Está el mapa. Va a estar ahí dentro, ¿no? De esa sala. No me quiero chocar con este hijo de puta. El puto loro ese. El mapa es eso de ahí dentro, tío. Es que me voy a chocar con uno de ellos, hijos de puta. Otra persona. Voy bastante equipado, ¿eh? Aquí algo. Ahora tengo que volver a hacer lo de la retina. Me cago en la puta. Le voy a hacer el lío todas las veces, ¿viste? Es imbécil. Es imbécil. Siempre le hago el mismo lío. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Igual haber puesto una cámara y no hubiera estado de más tampoco, ¿eh? Aparte lo de la retina. Hay seguridad, pero la justa. Raiden, one of those hostages. Voy a hacer lo mismo. Igual un poco más extenso, pero lo mismo. Vale. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Y aquí podíais oír la conversación de... Si cogías el micrófono direccional...
¿Y le tengo que decir algo? Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Who's that? Freeze! ¿Por qué? ¿Qué hice? Agacharme. Pero tengo que hacer algo, tío. Es que igual tiene que haber escuchado la conversación con este hijo de puta. Right. Igual sí. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. Vale, pero con el micrófono saca, vale. Cachorra descubierta. Reporting no problems. Era ese fijo, por cómo sonaba, tío. In the Shell 1 core. You're Ames, aren't you? Claramente. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? Sí, claro. I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Hacerlo admirando todo. Where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. Joder. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Se entera de nada. Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological Que data. tiene que estar vivo, The vamos. president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, Y tiene que estar blood pressure, tranquilo. and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. Además, If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login.
And that's why they can't harm the president. Pues el presidente está nervioso el día que lo quiere utilizar de verdad. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Que eres tontísimo, es lo que pasa. Here comes Snake. Solidus. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Está bien hecho con los subtítulos esto. They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Outer Heaven, chaval. Y está Olga. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Abrazo. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on.
The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Sí, mi rey. Is that really solid? Me lo salté. What did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Y volver al medievo. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Bien ocelote. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Voy a ir al warehouse antes, porque hay cosas. Si no recuerdo mal, el rifle francotirador está allí. He's coming here. Pick up your AK. Como que no sabe quién soy, ¿no? What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? ¿Estamos con el Fox Die o qué? You tricked me. I understand now. Ocelot. You... You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. Me da que voy a ir directamente al Cell 2, ¿no? We meet at last. Otra vez el ninja, tío. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away! But you died.
Esquiva las putas balas, tío. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the Fox president died. is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into Como que no sabe nada, I've ¿no? also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a Man, cover-up hombre. all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts Sí, claro. either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right. Bueno, esto ya no me sirve de nada, ¿no? Being attacked. I don't know where he is. Titan security. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 1 core. Secure the front of the... Spotted. Llegó a saltar la alarma, tío. Vale, no. Voy a tener que ir al warehouse, tío, que tengo una llave 3, Son hijos de puta. Me van a hacer lío. Mierda, tío. Es que pasar por ahí, cuidado, Meto el rifle, tío. ¿Dónde me meto yo ahora, tío? Over there. Yo creo que aquí, tío, estoy bien. Nice. Aquí no me ven la vida, tío. Ni de coño me ve aquí, tío. Hijo de puta, me dio, tío.
si me tiro por ahí. Hay que entrar aquí dentro, no quiero salir por ahí. Entra uno aquí. Sé que si te descubren es una fiesta, ¿eh? No, tremendo. What the hell happened? Raiden! Vale, así. Vamos un segundín. Para el 2. There's somebody there. ¿Cómo vio eso? Es hijo de puta, anda. No tiempo ni avisar. Who's there? Hay que echar a andar. Son hijos de puta, ¿eh? O sea, tienen más visión que en el 1, pero muy infinita. Joder. Esto es lo que venía yo. Esconderse un rato. Viene hasta mi puta madre por aquí. Pero tenemos la PSG-1. Es el rifle francotirador. Eso está bien. Uf, estoy cansado, gente. Y estos no me llaman los del reparto ni nada. No tengo que volver a bajar a mirar eso. Sigue habiendo gente, ¿no? Respiran ya. Vale, y esto también es interesante. No sé, esto sí que no sabía que estaba aquí. Es un lanzagranadas, ¿no? Lanzamisiles. Cuidado que hay dos. Vale, ahora sí. Ya tengo todo lo que quería. Entonces tenemos que ir hacia el norte, ¿no? Tenemos que ir por aquí.
hacia aquí. Y ahora que tengo un puto rifle, ¿ves ese tío de ahí arriba que me está tocando los cojones? ¿Es ese tío de ahí? Necesito 10 cepam, ¿no? Este. Soplapollas. No sé por qué no me he visto ese bicho. Ya estaría. La vida solo es cuestión de actitud. Tiro en la cabeza, ¡pum! Ya te mal por culo, tío. Siempre se mueven cuando les voy a pegar un tiro, ¿eh? Librastis. Vale, es por aquí. No, todavía tengo que ir hasta Le. Y hay otro que está mirando desde arriba, hijo de puta. Tengo que ir por abajo. Pero uno fuera. Al otro lo enchufo desde aquí, tío. Ahí está. Soy muy perdonavidas, ¿eh? Más que nada porque hace ruido. Si tuviera el silenciador en una mortal, vamos, no dejaba uno con cabeza. Vale, ahora hay que utilizar en teoría la llave 3. Y debería de guardar, también te lo digo. Que todavía no guardé. En lo que llevo, en la hora que llevo. Y recordemos que esto no es un emulador. Es que mira qué chapas, Separa el enchufo. Igual estaba hablando por radio. Pero no fue el mejor de los momentos para haberle pegado un tiro, Voy a hacer un plic plic y vuelvo a entrar. Lo que pasa es que tengo que ir por delante, por el central. Está un poco lleno de gente esto, me cago en Dios.
Igual está un poco hasta tomar por culo de gente esto. Pero este del centro es un cabrón. Vamos a mimir. Quiere ir por aquí, ¿no? Vale, esto es. Aquí hay algo, ¿no? Ahora. Vale, está lleno de bombas. Por eso necesito el rifle francotirador, ¿vale? Pliskin, ¿no? Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. ¿Tú cómo If you pasaste, break cabrón? the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. No está Target detrás the de la control bandera, units ¿verdad? and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Si voy destruyendo varias, tío. Me cago en Dios. Eso es lo que son. No está detrás de la bandera de los Estados Unidos, esa. That's the Semtex. And that must Con be el the viento control se ve. unit. ¿Es esa bandera? Bueno, no es de los Estados Unidos, pero de los Sons of Liberty. Pues necesito tomarme un poco de traga, ¿eh? Cuando se quite esa bandera para el otro lado... Ahí está. No sé si le di a esa. Sí, sí le di. Hay otra. Vale, hay una que desde aquí no estoy viendo. Dios, el pulso, chaval. Está el... Lo hay un diazepam, pero es pentacemín. Me manda a tomar por culo una gaviota. ¿Qué me queda? Ah, me queda una aquí, joder. Qué hijos de puta son, ¿eh? ¿Cuántas me quedan, tío? Que no me acuerdo de todas. Ahí hay unas activadas. Por lo tanto, en esa puerta o algo parecido tiene que haber algo. Eso también está activado, igual no tiene que ver. Hostia, ¿dónde está, tío? ¿Qué me queda? Pero por abajo.
No están, tío. Don't try to shoot out control units with the handgun. No me acuerdo de la que me queda. Me viene un flashazo como que uno estaba en un... en uno de los drones, pero no será verdad, ¿no? No veo drones. ¿De la grúa, tío? Sí, estaban los drones, chaval. Sí estaban los drones. Me cago en... Es que me acordaba, tío. No le di al dron, no le di al bicho. Joder. Pero viste cómo me acordaba, ¿eh? Cago en su puta madre. Te acordarás de destruir los dos, ¿no? Bueno, quería ponerme cigarros, la verdad. Claro, que los buzos lo cargó bien, me cago en su puta madre, ¿eh? Sería casi mejor darle esta por aquí. ¿Cuántas me queda? Me queda una por allí. ¿Qué será? Joder, lo cargaron, me cago en 10. Tenía miedo que pasara. ¿Hay como una boss fight o esto es más tarde? El Harrier, no me habla del Harrier. I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Eso no te había quedado claro. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner?
I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon... AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. No te enteres de nada, Ryan. De nada. Ponme siempre el dedo así de apuntar. ¿Os fijáis? Para las armas. Como un muñeco de acción. Como así. Este es Solidus Snake. I've been waiting for you. Supone que es un clon también, ¿no? Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Bueno, Big Boss, no te flipes, ¿eh? Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. No brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Es un clon de... En teoría son iguales. Como gráficamente no es la hostia. Pero sí se parecen. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Es Broly, en verdad. Solidus. Puede ser Gas Snake, porque es Liquid, Solid y Gas. That the best you can do, Snake? Bombazo. Did I get him? Ojalá. Matado por un vampiro. We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss.
drown you fools for interfering. Están cargándose todo, ¿no? Uf. Right. This is the Stinger missile launcher. No, ya, pero yo tengo una especie de Sokka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Se me suena Metal Gear 1. I'm counting on you. Vale, Stinger. Tranquilo. Yo la llevé, pero Harry también. Es una puta razón que me lo tienes. Se lo esquivó, tío. Me cago en Dios sus manos, tío. Va bene, va bene. Vamos. El motor me quema, tío. Me lo de encima, ¿sí? Anda. Matar a una persona con Harry debe ser relativamente sencillo. Es un positivo solo. No lo comiste, ese giro que acaba de hacer ahí, mis cojones con Harry, ¿vale? Ahora está lanzando un metralla de Harry. ¡Qué puta! Qué ardiendo, tío. Let you go out in style. Viendo justo un avión yo para sacar puta que la parió. Tiene cualquier cosa, ¿no? Me escondí por la putísima patilla, tío. Quitaros de imbéciles.
let you go out in style! Eso fue cualquier cosa, ¿eh? Lo que yo le di antes. No voy a estar en su puta cara. Me la jugué a matarlo y que no me matara. Me la jugué bastante. There's something coming up. Metal Gear Ray, That's Metal Gear! It's already active! It's a radioactive. ¿Cómo puedo aguantar así con una mano tanto tiempo, tío? Me supongo que con entrenamiento. Y se pone el tipo Big Boss ahí con el parche. They got my eye! Fab! Go! Este camina por el agua, su puta madre. Es que el vamp a mí me sobra tantísimo en este juego. Tan fantasmada, tío. Mira eso. Hey, what's that? It's running on water. Sin sentido, ¿sabes? O un tiro en la cabeza. Al fin no se me está. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. Hasta la polla, ¿eh? How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear.
We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But La hermana de él no recibe la fuente. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Ya vas a contárselo a este. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Creo que lo vamos a dejar por aquí, gente. Así 2 horas. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. No es lo que parece nada, Raiden. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Bueno, gente, lo vamos a dejar hoy por aquí, ¿vale? Mañana ya vemos lo que hacemos. Ya os iré avisando por las social medias. Un besín. Chao.